Esto es Imagen Empresarial y está con nosotros vía telefónica José Medina Mora, el nuevo presidente de la Coparmex. Ayer en un evento muy nutrido, obviamente en los nuevos tiempos del Zoom, ahí asumió José Medina Mora. José, gracias por tomar la llamada y enhorabuena, ya te había felicitado cuando se dio a conocer, pero bueno, pues ya formalmente hoy tomas el enorme peso que tiene la Coparmex. Sí. Buenos días, Rodrigo. Un saludo para ti, para toda tu audiencia. Y sí, efectivamente, ya desde ayer con esta toma compromiso pública que, como bien dices, gracias a la virtualidad, pues tuvimos más de 2.500 personas conectadas de todos los sectores, de las universidades, del gobierno, de los organismos empresariales, organismos de la sociedad civil. Entonces, muy contentos, más que el peso de la responsabilidad de presidir la Coparmex, es el honor de hacerlo en momentos difíciles para el país, en donde pues estamos pasando por una crisis severa derivada de la pandemia del COVID-19 y que ha generado pues una caída de la actividad económica profunda, con la correspondiente pérdida de empleo, y que esto pone realmente en un reto importante a cada empresa, diferentes retos en diferentes sectores, pero finalmente eso es lo que nos toca vivir, Rodrigo, y eso es lo que tenemos ahora que a partir de aquí construir cómo podemos salir de esta crisis, cómo podemos colaborar unidos, colaborar con el gobierno de tal manera que encontremos estas propuestas a partir de consensos que nos ayuden a salir adelante, Rodrigo. Sí, y clave lo que mencionas y sobre todo, pues en tu mensaje ayer decías dos componentes. No podemos dejarle todo al gobierno, que era importante. Estaba ahí la nueva Secretaría de Economía, pero también pues hiciste mención, por supuesto, del outsourcing o la subcontratación como un elemento al que las empresas deben tener derecho y que pues ahí daba señales de que lo van a defender. Digamos, ¿cuál será la estrategia para poder lograr este buen diálogo? Me gustó también hace un rato ponía el fragmento de lo que dijo la secretaria de Economía, que decía: me llevo estos señalamientos sutiles, así lo dijo Tatiana Cloutier. ¿Cuál será la estrategia para continuar, digamos, esta rama de oliva que se da en este cambio, que por un lado en el caso de la Coparmex y por el otro lado en la Secretaría de Economía, que parecería que se convierte en el principal interlocutor entre el sector privado y el gobierno federal? Sí, yo te diría, Rodrigo, que tenemos una comunicación frecuente con distintas secretarías. Desde luego, con la Secretaría de Economía tenemos este reto común de reactivar la economía y de recuperar el empleo. En ese sentido, estaremos colaborando en este diálogo en donde reconozcamos lo que hace bien el gobierno, pero también señalemos aquellas acciones que no van en el sentido que tiene que ir el país. En particular, la negociación de la subcontratación tiene más que ver con la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, el diálogo que tenemos con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y básicamente, Rodrigo, tenemos ahí dos objetivos. Un primer objetivo es que se tienen que respetar los derechos de los trabajadores. Es decir, el gobierno ha señalado que hay empresas que no respetan la antigüedad de los trabajadores, que no respetan las prestaciones, que no los dan de alta en el Seguro Social con el 100% de su salario. Y ahí la postura, lo que le hemos dicho a las autoridades es que si hay alguna empresa que no cumple con la ley, pues esa empresa debe ser sancionada, más que prohibir la subcontratación o restringirla demasiado. Lo que se tiene que hacer es regularla. Y en ese sentido tenemos el diálogo con la secretaria del Trabajo, y nuestra postura es que a partir del diálogo y estos consensos encontremos la manera de que la subcontratación sí siga existiendo. Este es el segundo objetivo, Rodrigo, porque nos parece que la subcontratación es una herramienta que le da flexibilidad a las empresas, que se utilice en todo el mundo y que esto le da competitividad al país. No podemos darnos el lujo de, en el contexto del TEMEC, en que con Estados Unidos y Canadá somos la región más competitiva del mundo, ahora pensemos en quitarnos competitividad. Entonces, por eso es importante el diálogo. Nos queda un poco menos de 2 meses para concluir el periodo, la meta que se puso para poder dialogar y encontrar ese mecanismo que nos permita sí seguir con la subcontratación, desde luego que esté regulada, que se respeten los derechos de los trabajadores, pero que no perdamos competitividad como país, Rodrigo. Claro, y a veces en el tema de la subcontratación parece que hay pues conceptos más mal colocados. Si es que ahora que se dio a conocer el dato del empleo formal
al mes de diciembre de los trabajadores registrados ante el IMSS. El presidente decía se perdieron 277,000 puestos de trabajo y esto él lo atribuía por la subcontratación y decía pues no respondió el sector privado y parecería que no entiende. Y lo que te quiero preguntar es si del lado de la Secretaría del Trabajo también permea esta visión de que finalmente pues no hizo caso el sector privado en esta materia, o cómo se está dando la interlocución ahí con la Secretaría del Trabajo. Yo te diría, Rodrigo, que tenemos evidencia de muchas empresas que desde luego han ido ajustando los mecanismos de contratación, la estructura de empresas para poder tener los trabajadores en las empresas que son las que tienen los ingresos. La pérdida de empleo en diciembre es una cuestión cíclica, no tiene que ver con la subcontratación, sino con el ciclo de los negocios, en donde son proyectos que típicamente están planteados en términos anuales que terminan en diciembre y luego, bueno, ya ahora en enero, pues otros proyectos permiten que se vuelva a contratar personal y en el mismo esquema de subcontratación hay que entender que hay, por ejemplo, estudiantes que están en esquema de subcontratación, que esto les permite la flexibilidad de seguir estudiando parcialmente y también dedicar tiempo a trabajar. Y ellos mismos prefieren tener estos ciclos en donde en diciembre concluye el ciclo de los estudios y entonces también toman sus vacaciones y concluyen sus proyectos de trabajo. Otro sector que es muy beneficiado por la subcontratación es el de las amas de casa, que tienen la responsabilidad de atender a su casa, a sus hijos, y que el trabajar vía la subcontratación les da esa flexibilidad. Inclusive algunos de ellos pueden el poder con esta flexibilidad trabajar en unos proyectos en un tiempo, en otros proyectos en otro tiempo, y también es el caso de que en los tiempos navideños, en diciembre, pues prefieren más bien dedicarse a otras actividades y entonces concluyen esos proyectos. Entonces, hemos hecho un análisis a fondo, detallado, Rodrigo, en donde está demostrado que no es esta caída de empleo simplemente un esquema que se pueda atribuir a la subcontratación y por eso, digamos, con la información detallada, con los hechos, es que estamos continuando con este diálogo. Afortunadamente hay diálogo abierto en donde con toda esta información esperamos, Rodrigo, y eso será lo que pondremos de nuestra parte, las argumentaciones para poder conservar la subcontratación. Estimado José, tenemos un arranque de 2021 que está marcado pues por el calendario electoral y vemos una administración, un gobierno federal que, lo voy a decir en el término en que lo veo, se está radicalizando en algunas posturas, están en puerta ciertas reformas, por mencionar alguna, la de los órganos autónomos, etcétera, el concentrarlos bajo el paraguas del gobierno federal nuevamente, como era pues en la década del 80 y 70, y eso va a suponer un reto, por supuesto, para ti al frente de Coparmex, porque pues has sido una de las voces más activas con el liderazgo de Gustavo de Hoyos en su momento y que ahora te toca la estafeta. Y en la parte del sector privado también hay muchos sentimientos, digamos, que están a flor de piel. ¿Qué es lo que recibes de esa enorme red que implica la Coparmex y sobre todo cómo vas a navegar esta primera etapa que sin duda es complicada por esa dinámica electoral y por esa radicalización de la agenda de parte del gobierno federal? Bueno, empiezo por esta parte de los organismos autónomos. En este país, Rodrigo, decidimos que queríamos democracia hace algunas décadas. Hoy estamos aprendiendo a vivir esa democracia. Parte del avance democrático tiene que ver con estos organismos autónomos, es decir, en las democracias modernas hay un equilibrio de los poderes. Una parte de esos equilibrios tiene que ver con los organismos autónomos. Por ejemplo, el Banco de México. El Banco de México es un organismo constitucional autónomo e independiente. Podríamos decir que a partir de esta autonomía del Banco de México, la macroeconomía del país ha estado estable, porque cuando observamos países en que el Banco Central depende del Poder Ejecutivo, las finanzas, la macroeconomía no funciona bien. Por eso es nuestro interés en defender los organismos autónomos. Y así nos podríamos ir con el INAI en cuanto al acceso a la información, con la COFESE en cuanto a la competencia económica, y IFETEL en el sector de telecomunicaciones, el INEGI en cuanto a la información, el INE en cuanto al proceso electoral. Y precisamente en esto que preguntas del proceso electoral,
es importante este periodo, esta elección del 2021, en el sentido que en la medida que se han ido alineando todas las elecciones, ya sea las intermedias o las presidenciales, pues tenemos la concurrencia del mayor número de puestos de elección popular. Desde ese punto de vista, desde Coparmex estaremos participando en la observación electoral, en la promoción del voto y también en los debates ciudadanos, que son estos mecanismos que permiten realmente el conocer cuál es la postura de cada candidato. Sin embargo, como Coparmex somos altamente políticos, totalmente apartidistas, no apoyamos ningún partido político, no apoyamos ningún candidato y en ese sentido seguiremos en esta acción muy activa en este año electoral, cuidando que efectivamente se cumpla la ley electoral y tengamos a aquellas mexicanos, aquellos ciudadanos que sean electos por el mayor número de votos en un proceso en paz. Rodrigo, que hay que destacar que este avance en la democracia en nuestro país se ha dado en paz y es algo que queremos que siga siendo. Sin duda, sí, lo queremos todos. José Medina Mora, nuevo presidente de la Coparmex, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Por supuesto, espero que tengamos un diálogo muy fluido a lo largo de este 2021 porque hay muchísimos temas en la agenda y la voz de Coparmex siempre se escucha muy fuerte y más aquí en Imagen Empresarial. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días. Buenos días.